el protocolo de transfusión masiva entre los tres servicios que lo hemos hecho patología, nosotros y la UCI. Lo primero, se oye mal. Me acerco, así mejor. Vale. Aquí. Bueno, bien, vale. Vale, lo primero es explicar por qué realizamos este protocolo. El sangrado masivo es una emergencia médica que aumenta la morbilidad y la mortalidad y es la causa mayor de muerte potencialmente evitable, con lo cual esta muerte además se suele producir en las primeras horas, normalmente en las primeras 24 horas, y 2/3 de los pacientes que se mueren lo hacen en las primeras 6 horas. De ahí que sea importantísimo una identificación precoz, un protocolo para darle agilidad y consensuar el manejo para así poder conseguir mejorar el pronóstico. Es muy importante también un trabajo multidisciplinar, porque aquí vamos a entrar muchos, los médicos que reanimamos al paciente, tanto nosotros como UCI, los cirujanos porque van a tener que hacer un abordaje del foco de sangrado, el banco y muchos otros en la radiología intervencionista, etc. Hay muchos protocolos a lo largo de los años sobre el manejo del sangrado. Estos son algunos. En cuanto a la causa, pues las causas fundamentales son la cirugía cardiovascular, cardiovascular, obstétrica, digestiva, y nos vamos a parar un poquito más en el politraumatismo, porque es la principal causa de muerte en pacientes entre 5 y 44 años, siendo el 10% de las muertes en toda la población. Y en el 30 o el 40% el sangrado masivo tiene una relación con la muerte. Entonces aquí es una causa, es un lugar donde podemos actuar para poder evitar o mejorar ese pronóstico. Primero tenemos que saber de qué hablamos, entonces vamos a definir lo que es una hemorragia masiva. Es una hemorragia en la que se pierden más de 150 mililitros al minuto mantenido durante más de 10 minutos. También la pérdida de la volemia en 24 horas o el 50% de la volemia en 3. La volemia sabemos que son 70 mililitros por kilo. También es una hemorragia mayor que requiere la transfusión de 4 concentrados o más en menos de 1 hora. También es importante distinguir una hemorragia crítica. Una hemorragia crítica puede ser una hemorragia mayor que compromete la vida y precisa transfusión masiva, pero también puede ser una hemorragia de pequeña cuantía en áreas críticas. Una vez visto lo que es una hemorragia masiva, vamos a definir la transfusión masiva, que ya viene de las definiciones anteriores. Pues es el transfundir más de 10 concentrados de Matías en 24 horas, o más de una volemia, o el 50% de la volemia en 4 horas. Los objetivos de este protocolo fundamentalmente van a ser reducir la variabilidad en la práctica clínica, garantizar un aporte en número y en tiempo y en una determinada fórmula de hemoderivados. Y el aporte también pensar en el aporte de nuevas terapias, sobre todo aquí nos referimos a los agentes hemostáticos. Al mismo tiempo necesitamos cumplir el manejo de una resucitación con control de daños para evitar la iatrogenia de la propia resucitación y evitar y manejar los factores que pueden agravar este sangrado. Para ello, los puntos más importantes son la hipotensión permisiva, la cirugía del control de daños, tratamiento de hipotermia, acidosis e hipocalcemia, la resucitación hemostática y la prevención y tratamiento de la coagulopatía. Una vez definido, lo primero que tenemos que hacer es identificarlo. Es importante hacer una historia clínica breve, que muchas veces es muy breve porque las circunstancias nos obligan a actuar pronto. Es importante en este punto las alergias, las cirugías previas, las transfusiones, y en el tratamiento es importante sobre todo el uso de los anticoagulantes. Era un paciente a tratamiento con anticoagulantes para poder administrarle determinados fármacos. Después vamos a tener que tener una serie de parámetros clínicos y analíticos. Lo que hay que tener en cuenta es que se ha relacionado la muerte en la transfusión masiva con la tríada letal, que es la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis. Además, también se ha visto relacionado con factores que agravan la hiperglucemia y la hipoxemia. Lo primero que vamos a hacer en un paciente en estas condiciones es monitorizar la presión arterial
la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Nos encontramos ante un paciente con riesgo de transfusión masiva al que tiene una sistólica menor de 90, una frecuencia cardíaca mayor de 120, con un índice de shock que resulta de dividir la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica mayor de 0,9. También es importante aquí otra serie de factores que pueden aumentar el riesgo de transfusión masiva, como es partir de hemoglobinas menores de 11 previas, un INR mayor de 1,5, agentes antibióticos con un pH menor de 7,25, lactato mayor de 4. Bueno, este gráfico lo pongo porque pone en relación la pérdida sanguínea con la clínica. Esto muchas veces la pérdida sanguínea es tan rápida que va todo un poco mezclado, ¿no? Pero es verdad que la ansiedad y la sudoración suelen ser síntomas iniciales de la pérdida de sangre y luego vamos sintiendo hacia taquicardia hasta llegar a un deterioro del nivel de conciencia relacionado con la pérdida, con la cantidad de pérdida de sangre. En cuanto al diagnóstico, luego un punto importante son las pruebas de imagen. Una prueba que tiene el EcoFast es una prueba que nos permite no tener que mover a un paciente inestable, nos permite diagnosticar líquido libre y es una prueba a pie de cama que nos va a dar una alta sensibilidad. Entonces, si existe líquido libre e inestabilidad hemodinámica es una indicación de cirugía urgente. Líquido libre abdominal y una inestabilidad hemodinámica va a ser indicación de cirugía urgente. En pacientes que están estables, que tienen un trauma torácico, un traumatismo de alta energía, son indicación de un body tag, con una evidencia grado 1B. Lo que es importante también es en estos pacientes que estas pruebas de imagen, o sea, querer tener un body tag no nos debe retrasar la cirugía en un paciente estable. Debemos hacer un abordaje inicial e intentar llevarlo a donde podemos solucionar el tema. Bueno. Es importante también en el diagnóstico una serie de scores. El TASH es un score con una alta sensibilidad y una alta especificidad, pero es verdad que en una situación de urgencia nos va a ser un poco lento porque nos requiere tener una serie de parámetros analíticos como la hemoglobina y el exceso de bases. Lo que se usa mucho en urgencia es el ABC porque es muy rápido. Bueno, la presencia de un TASH mayor de 15 indica un paciente que va a precisar una transfusión masiva. El ABC es muy rápido porque solo necesitamos tener la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca y una ecografía. Un ABC mayor de 2, que es que tenga una presión menor de 90 o una frecuencia cardíaca mayor de 120 o líquido libre abdominal o un FAST positivo, nos va a indicar que es un paciente en transfusión masiva. Después tenemos este score que es del ATLS, que es también más lento, pero que sí que puede ser interesante en relación a la pérdida de sangrado con la clínica. A partir de 1500, que es una clase 3 o 4, se ve que hay una frecuencia, la pérdida de la volemia es importante, la frecuencia del paciente está taquicárdico, hipotenso, con un nivel de conciencia disminuido y con oliguria. Otros criterios importantes para ver el riesgo de estar ante una transfusión masiva es los criterios anatómicos que tienen que ver con el mecanismo del traumatismo. Por ejemplo, con el origen, con la etiología. Un traumatismo penetrante con compromiso vascular, un trauma cerrado que lesiona una víscera maciza, la presencia de un aneurisma de aorta abdominal roto o una amputación traumática son algunos de las causas que nos van a poner en alerta. También los criterios hemodinámicos. Los criterios hemodinámicos vuelven a repetir un poco más lo que eran las definiciones, o sea, la pérdida de más de 150 mililitros minuto mantenida durante más de 10 minutos, el necesitar transfundir 4 concentrados o más en una hora, tener el 50% de la volemia en 3 horas, o también un trauma grave sanguinado que no responde, por lo tanto, al paso de volemia. ¿Cuándo vamos a activar este protocolo? Lo hemos diagnosticado y ¿cuándo lo activamos? Bueno, pues cuando nos encontramos en una pérdida sanguínea que nos clasifica en el estadio 3 o 4 del ATLS. Esto recordamos que son unas pérdidas mayores de 1500 mililitros de sangre, que se relacionan con hipotensión, taquicardia, oliguria, alteración del nivel de conciencia. También tenemos otra serie de criterios clínicos que van a ser, pues, otra vez volver a las definiciones,
los criterios clínicos y analíticos y los anatómicos que acabamos de nombrar, o un score con un ABC mayor de 2, un TASH mayor de 15. Hay una serie de maniobras que hay que hacer en un primer momento, todas un poquito a la vez. Lo primero es reponer el volumen para asegurar la perfusión tisular hasta que tengamos derivados hemáticos, en cuyo caso empezaremos con las transfusiones para mantener también la oxigenación. Es importante en este momento identificar también la etiología para dirigirnos a un tratamiento quirúrgico intervencionista si es necesario. Y ahora vamos a hablar un poquito del primer punto, que es la reanimación del control de daños. Lo primero que hacemos para activar el protocolo es llamar y enviar una analítica que luego nos lo va a explicar Laura con más detenimiento. Al mismo tiempo, nosotros tenemos que monitorizar al paciente y establecer una serie de tratamientos como son vasopresores, antibioterapia y la oxigenación y la normoventilación correctas. En el protocolo hay aquí un punto que vamos a corregir, porque pone hiperventilación en caso de herniación cerebral, y eso no está ya indicado. Necesitamos hacer una normoventilación manteniendo niveles bajos de CO2 dentro de la normalidad. En cuanto a la resucitación, necesitamos hacer una resucitación de control de daños, como dijimos al principio, para intentar minimizar la iatrogenia de la propia resucitación. Eso indica mantener unas tensiones arteriales entre 80 y 100, salvo en caso de lesión cerebral. Entonces, nos deberíamos mantener un poquito más altos, con 110, o mantener unas medias de 80 para garantizar la perfusión cerebral. En este punto también ya pensar en la hipotermia para intentar evitar, estamos pasándole muchos líquidos al paciente, en efecto, a lo mejor un traumatismo. Es importante usar medidas de calentamiento como son los sistemas de infusión con calentador o medidas externas como las mantas de calor de las que disponemos. El siguiente punto es la cirugía de control de daños. Es una cirugía que se hace rápida, pero que no es un tratamiento definitivo, que consiste en controlar los puntos sangrantes o contaminantes. Y si es sobre el abdomen, se va a hacer normalmente un cierre temporal del abdomen. Las mayores indicaciones en este caso más frecuentes son la fijación y estabilización de la pelvis, una embolización angiográfica, un control quirúrgico del sangrado, incluyendo un packing, y si no fuera necesario con eso, el traspaso a órgano. Cuando estamos en estas situaciones, muchas veces la principal complicación es el síndrome compartimental abdominal, que nos vuelve a poner en una situación de fallo multiorgánico para el paciente. Entonces, debemos estar atentos también a este punto. Otra vez vamos a volver a cuando el paciente llega, no tenemos sangre, tenemos que pasarle líquidos. Es importante aquí no pasar los líquidos necesarios para mantener la perfusión tisular en ese momento, pero en cuanto tengamos sangre, limitar por todos los efectos que se han visto después. Es importante también evitar la hipotermia, como acabamos de decir, mantener una temperatura de unos 35 grados usando medidas de calentamiento activo. Tenemos que tratar la acidosis y hacer una resucitación hemostática y prevenir y tratar la coagulopatía, entre ellas la dilucional. De ahí la importancia de no pasar tantos líquidos. Estos dos puntos los veremos a continuación con más detenimiento porque se van a conseguir en gran medida mediante la transfusión con una determinada fórmula. También es importante evitar la hipocalcemia. No debemos de perder de vista que los componentes sanguíneos vienen con citrato. Esto nos va a hacer un secuestro del calcio y el calcio es importante. Lo vamos a reponer en principio con gluconato cálcico si tenemos una vía central con cloruro cálcico, que lo podemos hacer de una forma más rápida. Y estar muy atentos a los signos de hipocalcemia, como una tetania, una prolongación del intervalo QT, etc., la disminución de la contractilidad miocárdica. Bueno, ahora nos va a hablar Laura. Vale, escuchamos. Vale, pues una vez decidimos que está indicado activar el protocolo, este protocolo de acción masiva consta de una serie de pasos que son secuenciales, pero también están relativamente superpuestos unos con otros, que básicamente son la propia activación del protocolo, la alerta telefónica, la estrategia analítica, la reanimación de la señal libre, el soporte transfusional y el control de hemostásis. La activación del protocolo tiene que llevar a cabo el propio médico asistencial que está llevando la asistencia del paciente en ese momento, ya sea el UCI, el anestesista
Y se debe empezar telefónicamente, no tiene por qué ser este médico, pues una enfermera, pues cualquier persona que esté en ese momento, tiene que alertar telefónicamente al resto de servicios que estamos implicados en el protocolo de transfusión. Esto es el servicio de transfusión o el banco de sangre, que tiene que identificar, bueno, informar de que se está activando el protocolo, e identificar quién es el médico que está activando el protocolo, la persona que está poniéndose en contacto y sobre todo tiene que identificar al paciente y la lugar de identificación. También habría que informar al laboratorio de urgencias para indicar la urgencia para el procesado de de muestras, así pasan a las pruebas a realizarse en menos tiempo. Tienen 15 minutos solo en hacer el hemograma y 30 minutos en las bioquímicas de tabulación. También habría que informar al servicio de farmacia, que es un poco la prevención de las necesidades farmacológicas que vamos a tener, y a los operadores. Aquí quería hacer un pequeño recalco respecto a lo de la identificación del paciente, y es que hay un concepto que realmente es distinto del protocolo de transfusión masiva y generalmente se suele confundir, que es el concepto de emergencia o extrema urgencia. En este caso, debido a una situación clínica urgente, no tenemos la capacidad de identificar al paciente en el momento en el que se solicitan los componentes sanguíneos, y en este caso se entregarían los concentrados de hemoglobina del grupo cero negativo, aún sin conocer los datos del paciente y sin tener la analítica que necesitamos para hacer las pruebas transfusionales. En este caso se intentaría identificar al paciente y conseguir esta analítica lo antes posible, pero siempre y cuando la situación clínica lo precise, o sea, lo que se lo permita, perdón. Y mientras tanto se estarían enviando los concentrados de hemoglobina del grupo cero que se precisen. Hay que tener en cuenta que estas emergencias, extrema urgencia, puede acabar derivando en un protocolo de transfusión masiva cuando sí que se identifica al paciente, pero no todos los protocolos de transfusión masiva se inician así, a veces se conoce al paciente previamente. Seguido de eso, pues habría que hacer una extracción analítica, que siempre hay que hacerla antes de la reposición sanguínea. Habría que enviar al laboratorio de urgencias un tubo de ETA, un tubo de suero, un tubo de cilicato y una clínica de gasometría para hacer bioquímica, hemograma, coagulación y gasometría venosa con lactato. Al servicio de transfusión tendría que enviarse un tubo de ETA, que es para hacer las pruebas transfusionales, es decir, el grupo de anticuerpos regulares, perdón. Y de poder ser, se podría hacer la reserva de componentes sanguíneos, pero esto se entiende que en muchas situaciones no es posible por la urgencia y se puede realmente realizar la petición hasta 30 días después de finalizar el protocolo. Lo que sí que es muy importante es que el paciente y las muestras tienen que ir correctamente identificados y que estas muestras tienen que ser subidas a mano por el celador de forma urgente, no vale mandarlas por el dispositivo neumático. Y respecto al soporte transfusional, porque aparte de reanimación de la realmente no hay un consenso global sobre cuál es la proporción ideal entre componentes sanguíneos. Sí que se recomienda en las guías en general que hay una proporción de 1,1 entre los concentrados hepáticos y el farmacéutico del año. Y en nuestro caso, bueno, hay un pool de plaquetas por cada más o menos 4 a 6 concentrados hepáticos. En nuestro caso, en nuestro centro, hemos adoptado una proporción de 5 concentrados cada 5 de plasma congelado y un pool de plaquetas, que se envían en 2 paquetes. Se envía un primer paquete en el que envían 3 concentrados de hemáticas y un pool de plaquetas, y una vez que se comienzan a transfundir este pool de plaquetas, se enviaría el segundo paquete en el que ya están las 5 bolsas de plasma fresco y los 2 concentrados de hemáticas que faltaban en el primer paquete. Esto se hace así básicamente porque en nuestro centro no disponemos de plasma fresco que esté previamente descongelado y este tarda un mínimo de 30 minutos en descongelarse. Después, si se necesitan más transfusiones sucesivas, los siguientes paquetes ya se podrían enviar con todos los componentes porque ya dispondríamos de plasma descongelado. Y algunos apuntes sobre cada uno de los componentes sanguíneos en concreto. Respecto a los concentrados de hemoglobina, si ya conocíamos el banco previamente, si tenía sangre reservada y por tanto en el banco de sangre ya conocemos su grupo, se envían estos concentrados y su grupo. Sin embargo, este paciente no era conocido previamente en el banco, y mientras se hace el grupo de paciente, y entonces se enviarán los concentrados de hemoglobina del grupo de. Aquí hay algunas especificaciones, y es que si no conseguimos hacer el grupo del paciente para mandar isogrupo y tenemos que estar mandando el grupo cero negativo, dependiendo de la disponibilidad de sanidad del banco, a veces se puede cambiar en pacientes mayores. En cuenta, podemos llegar a enviar el pH positivo, ya que no hay grandes reservas de cero negativo del banco. Lo que sí que tenemos en cuenta es que hay mujeres en edad gestacional que para evitar una posible hemólisis fetal en el futuro intentamos respetar el RH negativo al menos durante 10 concentrados y si la disponibilidad del banco de pues durante toda la transfusión. También hay que tener en cuenta que una vez que se consiga el grupo del paciente y se envíen los concentrados a su grupo, se debería recordar los concentrados hemáticos que estén enviados a nuestro grupo en un plazo máximo de 1 hora, para que la dosis siga siendo viable y se pueda utilizar en la retirada, básicamente. Y bueno, como objetivos transfusionales,
el tópico en realidad estaba mal, pero realmente lo que utilizamos como objetivo es la hemoglobina de 7,9. Esto realmente es una política transfusional un poco restrictiva, con el margen de 7. Lo que pasa es que hemos adoptado en otros protocolos sí que se utilizan cifras más elevadas de hemoglobina, pero nosotros hemos adoptado esta porque en algunos estudios se ha visto que si se hace esta política transfusional restrictiva, realmente no se ha visto que tenga menores ventajas respecto a una política, o sea, respecto a transfundir con índices de hemoglobina más altos, pero sí que se ha visto que parece tener menos efectos secundarios en los pacientes críticos. De estos márgenes de hemoglobina. Respecto a las plaquetas, pues se buscan los objetivos de mantener unas cifras mayores de 50.000 plaquetas. En caso de que con esas cifras resistirse a la hemorragia, mantener unas cifras por encima de 75.000. En caso de traumatismo encefálico, por encima de 100.000. Y también está indicada la transfusión de plaquetas sin una indicación importante en pacientes que estén antiagregados. Respecto al plasma fresco, se administran las dosis iniciales de 15 a 20 mililitros kilo, pero la dosis total administrada realmente se valora con parámetros clínicos, básicamente si dice la hemorragia, y con parámetros analíticos, con el objetivo de mantener el índice de por debajo de 1,5. Y entonces, tras la transfusión del primer paquete de derivados, según nuestro protocolo, estaría haciendo una nueva analítica. Básicamente, esto ya lo comentó Lorena para poner calcio, bicarbonato y bicarbonato, si están bajos. Si seguimos transfundiendo los derivados y tras la transfusión del tercer par vemos que la hemorragia no ha cedido, en este momento podemos considerar la utilización de fármacos hemostáticos para tratar la coagulopatía. Y disponemos de todas estas opciones. Para ello tenemos la desmopresina a dosis de 0,3 microgramos kilo en perfusión lenta por 30 minutos, que estaría indicada en pacientes con enfermedad de von Willebrand, en pacientes urémicos y en pacientes antiagregados. El ácido tranexámico o antipirín, que se utiliza en dosis de 1 gramo, bueno, 1 gramo en perfusión en 10 minutos, seguido de 1 gramo cada 8, que básicamente se suele utilizar sobre todo en los politraumas y está recomendado utilizarlo en las primeras 3 horas y de forma idílica en la primera hora. La vitamina K es agregada en casos de hemorragia masiva en pacientes que están anticoagulados con vitamina K, que se utiliza en dosis de 1 gramo intravenoso. El concentrado de complejo proteomínico, que también está recomendado en la hemorragia masiva en pacientes anticoagulados con vitamina K. Inicialmente se daría una dosis de 25-30 millones kilo, en casos de alta riesgo trombótico una dosis menor, y la segunda dosis se valoraría ya también del primer. Si se tiene el 1,5, no haría falta dar la segunda dosis, entre 1,6 y 1,9 se daría una dosis de 10 unidades kilo, entre 2 y 5,9 30 a 25 y mayor de 6 y dosis de 30 unidades kilo. Y luego también existe el factor 7 recombinante a dosis de 30 microgramos kilo, que realmente se utiliza en casos en que persista la hemorragia a pesar de haber utilizado las otras medidas. Y realmente es una aplicación fuera de sospecha técnica. Y en caso de que tengamos un sangrado masivo en un paciente que está anticoagulado con anticoagulantes de acción directa, pues es muy importante, al igual que como explicar cómo transformamos ese paciente, controlar el hemograma, la nutrición renal y, por supuesto, pues hacer una coagulación. Ya que estos anticoagulantes pueden alargar el TT, aunque el punto es mínimo, el TT durar y, sobre todo, lo que es muy sensible es el tiempo de vida. De hecho, lo utilizamos para saber si el fármaco está presente en plasma. Si un tiempo determinado normal nos indica que la hemorragia no está relacionada con la edad de que el fármaco está presente en plasma. Y entonces, si nuestro paciente está coagulado con inhibidores de calcio que son los antihistamínicos, utilizamos el complejo petroclínico a dosis de 20-50 unidades kilo. Y si está con el inhibidor de la atromina, que es de la vigatron, este tiene un reverso específico que sigue al cituzumab, que habría que consultar con el hematólogo antes de utilizarlo, y que se da a los 75 gramos en 2 diales de 2,5, que se pueden poner en perfusión durante 10 minutos o bien en bolos. Y bueno, si no disponemos de ir al sistema, también tenemos en este caso la opción de utilizar el complejo proteomínico. La monitorización de nervios sería la proteomina, y a partir de esto, junto con algunos parámetros clínicos, podríamos considerar una segunda dosis en caso de que este tiempo estuviera prolongado y viviese o bien una reducción o apareciese no solo significativo o el paciente tuviese que someterse a una intervención a un procedimiento. Bueno, ahora Hola, buenos días. Nada, toda esta respuesta y todos estos mecanismos transfusionales hay que monitorizarlos. Para eso disponemos no solamente de los test de laboratorio clásicos de una coagulación y una bioquímica para ver cómo van las cosas, sino también tenemos estos que son como una novedad, ya se lleva tiempo trabajando con ellos, que son los test viscoelástico. ¿Qué nos van a permitir? Aquí disponemos de un rote dentro de los
¿no? Dentro de los dos dispositivos que hay, que están en el área quirúrgica del hospital, que se puede utilizar en caso de cualquier necesidad, ¿vale? Esto con una muestra de coagulación nos va a permitir monitorizar en tiempo real y a pie de cámara del paciente, en teoría, cómo se va formando el trombo. Es decir, no solamente los parámetros de coagulación, de INR, de TPA, sino de cómo es la forma de formarse el coágulo. Entonces nos va a dar una serie de herramientas, como serían, nos va a permitir valorar la formación del coágulo y cómo se hace ese proceso de fibrinólisis. Sería parte dependiente de los factores de coagulación y si eso está alterado, cómo se forma el coágulo y la firmeza del mismo. Y asimismo también cómo se destruye este coágulo en la parte de fibrinólisis. Y esto nos va a dar una serie de patrones que nos pueden ayudar de cara ya a este tratamiento. En el primer caso tendríamos el patrón normal, bastante estable, mientras que en el siguiente está como más afinado. Allí habría un déficit de fibrinógeno, factores de coagulación, que nos podría ayudar de cara a este componente transfundido. El siguiente caso sería la trombocitopenia y a la vez va a dar herramientas para poder valorar cómo está la coagulabilidad del paciente. Y, como decía, en la segunda fase valoraríamos cómo está la fase de fibrinólisis, de destrucción del coágulo. En los pacientes sangrantes hay una hiperfibrinólisis, se desconoce muy bien el motivo, pero no es tanto cómo se forma el coágulo, sino cómo se estabiliza. Y el coágulo no estabilizado, el paciente sigue sangrando. Y además nos permite monitorizar a pacientes que han recibido tratamientos anticoagulantes con el COVID. Todo esto sirve para disminuir el consumo de hemoderivados y además he visto que tiene una tendencia a la reducción de mortalidad. Entonces está indicado en todas las vías de resucitación del trauma y de todos los sangrados, todas las vías de transfusión masiva. ¿Y por qué? Porque al final lo que conseguimos es un menor consumo de derivados. Que como cualquier fármaco, como cualquier cosa que se hace en un hospital, va a tener unos efectos secundarios que ahora veremos. Los objetivos a los que queremos llegar, como ha dicho Laura, es una hemoglobina entre 7 y 9, unas plaquetas por encima de 50.000 o un sangrado, o si hay un sangrado cerebral por encima de 100.000, una coagulación más o menos normal, fibrinógeno por encima de 150 y una estabilidad clínica. La estabilidad clínica no la vamos a ver solamente por la tensión y por la frecuencia, sino también por el aclaramiento del láctico, por la biopsia y evitar, como dijo la doctora Mauricio, la hipotermia y la hipocampsia. Como dije, las transfusiones hay que utilizarlas porque son los que salvan las vidas al paciente, pero hay que utilizarlas con cabeza porque todo tiene reacciones que pueden ser agudas o tardías. No obstante, en los casos en los que se utiliza un protocolo de transfusión masiva, estas complicaciones hay que asumirlas. Y hay que asumirlas porque si no le pasamos sangre, el paciente se va a morir. Y hay muchas veces que estamos pasando suero y el paciente sangra suero, no sangra sangre. Entonces, lo que hay que intentar es reponer la sangre lo más posible para que dé tiempo de llevar a cirugía o a rayos vasculares a que puedan parar el sangrado. De menos a más, las complicaciones más frecuentes serían la coagulopatía dilucional, es decir, nosotros estamos consumiendo sangre, el paciente está sangrando y está consumiendo factores de coagulación. Entonces nosotros tenemos que reponerlo, si no, no va a tener gasolina. Además, le estamos pasando suero, una resucitación con mucha volemia se diluyen los factores de coagulación y no tenemos que olvidar que lo que nosotros transfundimos son componentes sanguíneos, no es sangre total. Va a tener menos hemoglobina, va a tener menos factores de coagulación y va a tener menos plaquetas que lo que serían los mismos mililitros en nuestra sangre. Como insistió Lorena, tenemos que evitar la hipotermia hace que todo funcione peor y sobre todo que la cascada de coagulación funcione peor. Por cada concentrado de hemoderivados que estamos pasando, que se pasan a 4 grados, que es como están ordenados, baja 1 grado la temperatura del cuerpo. Entonces hay que insistir en calentar los fluidos, poner una manta térmica. Y existe una serie de alteraciones metabólicas. La hiperpotasemia, porque tenemos mucha destrucción muscular y porque además los concentrados de hematíes se van rompiendo, bueno, la hemoglobina se va rompiendo y se suelta potasio y todo se va a ver agravado por una situación del paciente, una rotomiolisis, fracaso renal. Además, como dijo ella ya, la hipocalcemia. La hipocalcemia es un factor en la coagulación y si nos quedamos sin él y se va quedando en las bolsas porque están coaguladas con citrato,
la coagulación no va a funcionar. ¿Y por qué damos tanto la balsa con esto? Porque en todas las hemorragias se ha visto que hay una triada letal. Acidosis, hipotermia, coagulopatía, aumenta la mortalidad. Y por cada 0,1 que baja la acidosis o por cada grado que baja la hipotermia, aumenta la mortalidad. Entonces es lo que nos tenemos que encaminar para disminuir todas esas complicaciones. Y después tendríamos las transfusiones realmente relacionadas con los componentes hemáticos. Estaría la lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión. Se da precoz desde el inicio de la transfusión, se da en menos de 6 horas, que es un cuadro respiratorio brusco. El paciente empieza con disnea, con tiraje, con hipoxia y con unos ciclotrals bilaterales en la radiografía de nueva aparición que no son por edema agudo pulmonar. Y eso lo vamos a ver porque no tiene urgencia regular, porque su polemia es baja y esto se produce no por sobrecarga, sino por un aumento de la permeabilidad. Mediada por anticuerpos, pasa agua desde los vasos hacia el intersticio y tenemos una insuficiencia respiratoria. Lo peor de todo es que no tenemos un tratamiento. Lo único que hay que hacer es dar un tratamiento soporte con ventilación, oxigenoterapia o invasivas, si hace falta, y esperar, porque hasta el 90% de los pacientes tienen una recuperación en 48-32 horas. Pero mientras, hasta un 10% de los pacientes pueden morirse. Las reacciones hemolíticas, que es lo que más miedo nos da, se producen mediadas por anticuerpos, generalmente por incompatibilidad del grupo sanguíneo, incompatibilidad de cabecero. Se produce una destrucción de las células sanguíneas en las primeras 24 horas. Esto provoca una hemólisis intravascular, con todo lo que ello conlleva: fiebre, disnea, hipotensión, y en los grados más agudos, fracaso renal, dolor abdominal, lumbar, anemia, CID y hemorragia con mortalidad del paciente. Para eso lo que se intenta es tipar al paciente lo antes posible. Si esto no fuera posible, habría que seguir con grupo cero negativo hasta que esto fuera posible. Y como última complicación estaría la transfusión, la sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión. Básicamente son pacientes con escasa reserva funcional en que nosotros nos estamos metiendo mucha sobrecarga de líquidos, tanto sangre como sueroterapia. A diferencia del trali, no está mediado por anticuerpos y vamos a ver datos de edema del pulmón. Y como tal hay que tratarlo, disminuir el volumen circulante con diuréticos, si se lo permite, o siendo más cuidiosos con la sueroterapia que se está pasando. Y además, las infecciones, aunque esto ya es un poco ya de otra época, un concentrado de MATI es un hemoderivado, tiene un potencial de transmisión de enfermedades infecciosas. Las más habituales son hepatitis B, hepatitis C y el VIH. En los años 80 esto era el pan nuestro cada día, pero ahora cada vez, debido a los controles que se utilizan, cada vez van disminuyendo más, aunque existe el potencial de tratamiento. Entonces, ¿qué hay que hacer si determinamos una transfusión? Y no solamente los protocolos de transfusión masiva, es decir, si a un paciente que está programado le pasamos un concentrado de MATIES y hay una complicación, hay que avisar al banco. Hay que comprobar que es el paciente y que la sangre es de ese paciente y hay que enviar al banco una muestra de sangre, la bolsa, el equipo de transfusión y todo lo que haya tenido contacto con esa bolsa y con esa sangre. Y además habría que rellenar esta notificación de reacción transfusional que estaría en el escriba, en la carpeta de hematología, de notificación de apoyo, en el que se escriben un poco las características de lo que ha pasado. Y eso es importante no solo para monitorizar lo que le pasa al paciente, sino para que no vuelva a ocurrir. El paciente que tenemos ha activado el protocolo de transfusión masiva y se ha parado el sangrado, el paciente va mejorando. ¿Cómo finalizamos el protocolo de transfusión masiva? Bueno, pues lo tendría que hacer el médico o alguien responsable de la atención clínica del paciente. Y habría que avisar al banco, sobre todo, para decirles que no sigan descongelando plasma, que no sigan preparando hemoderivados y todo aquello que no se haya transfundido pasarlo en menos de 1 hora. Además, en ese momento en el que ya está el paciente estable y que ya todos hemos parado un poco, sería el momento de hacer toda la burocracia, complementar peticiones y ver un poco qué es lo que hay que rellenar de cara a todo lo que hay que registrar. Bueno, el objetivo era un poco presentaros el protocolo y que todos fuéramos conociéndonos de cara a que todo vaya saliendo cada vez mejor.